Bueno, empiezo de nuevo. Entonces, hoy empezamos con la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley trata de lo que sucede en el cero absoluto, ¿no? Es decir, alguno de ustedes me ha preguntado, no sé si, capaz que fue Ariel que no está ahora. Y bueno, vamos a hablar de eso. Voy a dar primero a dar una explicación más o menos intuitiva desde un modelo de partículas. Y después vamos a ver qué se puede decir desde la termodinámica acerca del cero absoluto. Pero antes vamos a calcular la entropía a partir del cero absoluto. Es decir, les voy a mostrar cómo calcular la entropía a partir del cero absoluto, aunque el cero absoluto vamos a ver que es inaccesible, ¿no? La misma tercera ley, una forma de enunciar la tercera ley de la termodinámica es decir que el cero absoluto es inaccesible. Pero bueno, igual se puede calcular la entropía a partir del cero absoluto, no podemos tener un número. Entonces empezamos con eso, la entropía desde el cero absoluto, y después seguimos con la tercera ley. No, el tema de, entonces, como le decía recién, el tema de la entropía en el cero absoluto es un misterio, digamos, es no solamente la entropía, sino también qué significa el cero absoluto, ¿no? A nivel física, qué significa el cero absoluto, pero bueno, eso lo dejamos para después, ¿no? Nosotros ahora vamos a ver cómo calcular el delta S, que eso sí lo podemos calcular sin problemas. No sabemos cuánto vale la entropía en el cero absoluto, pero sí podemos calcular la variación de entropía desde el cero absoluto hasta un dado estado. Consideremos, vamos a caracterizar ese estado con T y P, o sea, nuestro parámetro de control van a ser T y P. Podemos elegir otros, pero bueno, tenía que elegir algunos y elegí T y P, que son, que yo, si hacemos un experimento a temperatura ambiente y presión atmosférica, son los más fáciles de sostener ese tipo de experimento. Bueno, entonces, ustedes saben que a presión constante, el cambio de entropía de cualquier valor a cualquier valor es la integral del Cp de T sobre T diferencial de T. Ya lo vimos antes. Si queremos calcularlo a partir del cero absoluto, será una integral entre 0 y T de Cp de T dividido T diferencial de T. Uno podría parar acá y listo, ya está, pero bueno, en el camino de esa integral hay algunos inconvenientes. El primer inconveniente que nos vamos a encontrar es que no sabemos qué pasa en el cero absoluto. No solamente en el cero, sino antes de llegar, hay una temperatura mínima, ¿no? Experimentalmente hay una temperatura mínima a la que se llega. Supongamos que este es cero, son muy bajas y cada vez ese mínimo por ahí se reduce más, porque hay uno que hace un experimento que logró bajar aún más la temperatura, pero son temperaturas muy pequeñas, de algunos grados Kelvin, cosas por el estilo, ¿no? Muy pequeñas. Entonces, nosotros hasta T0 o de T0 en adelante podemos medir cosas, más abajo no es un estado obtenible. Pero cerca del cero absoluto, o sea, alrededor, mayor que T0, perdón, cerca del cero absoluto sí, y mayor que T0, pero del orden que T0, se sabe por experiencia que el Cp de T se comporta como AT cubo, ¿no? Cuando se miden las capacidades caloríficas, la fórmula que responde bien es una cúbica y A es una constante que caracteriza cada sistema en particular. Así nosotros podemos ver que el integrando de la integral es A por T cuadrada. En principio, como estamos tan cerca y son muy pequeñas temperaturas, entre 0 y T0, T0 es una temperatura muy pequeña, podemos asumir que el comportamiento un poco después de T0 es más o menos el mismo que antes de T0, o sea, asumir que el comportamiento hasta el cero absoluto es el mismo, y entonces integrar, extrapolar con esto, ¿no? Esto es 0 en el cero absoluto, y extrapolamos con esa expresión, y bueno, en el integrando ponemos ese A por T cuadrado, o sea, ponemos A, que lo conocemos por lo que pasa después del T0, y entonces
ya sabemos cómo va a ser la curva después, asumiendo que es la misma. Y así hacemos el cambio de entropía desde el cero absoluto a T0 integrando A por T cuadrado. Que bueno, es la integral de T cuadrado es un tercio de T cubos y evaluado entre T0 y T0 me queda un tercio de A por T0 cubo. Pero A por T0 cubo es el Cp de T0, o sea que básicamente el cambio de entropía es Cp de T0 dividido 3. Ese es hasta T0, el mínimo que puedo obtener, y de ahí en adelante tendré que seguir con el integrando, que tiene esta pinta, ¿no? El integrando, fíjense que acá una cosa que no les hice notar es que es les marqué con la flechita pero no se los dije, esto es una parábola, ¿no? Es decir, A por T cuadrado, esta parábola es la que aproxima hasta el cero absoluto. Luego, la curva, cuando me voy alejando del T0, bueno, sigue esta forma. Acá un poco está medio recortado esto porque esta zona en realidad es una zona es un delta T pequeño, digamos, mucho más pequeño que el resto. Lo que pasa es que para mostrarlo, bueno, esta figura en realidad la bajé de internet, no la hice yo, pero para mostrarlo agrandan esa parte y se come, por ejemplo, la parte del sólido que tiene una curva como esta, ¿no? Muchos sólidos tienen una Cp constante y el Cp sobre T es 1 sobre T. Entonces, después de esto, para el sólido vendría como una curva como esta. Bueno, obviamente estoy hablando acá de que hay transiciones de fase, ¿no? Tenemos dos transiciones de fase en el camino de esta propuesta, una transición sólido-líquido y una transición líquido-gas, de acá a acá. Y así nosotros podemos ir haciendo la integral, ¿no? El S de 0, que no lo sabemos, esto es hasta T0, y de acá en adelante integro para todo el sólido, que sería esta parte, y acá me faltaría una parte más que sigue, que de a poco se acomoda a un 1 sobre T. Después pasamos a las zonas de transición, ¿no? Esta es la entropía en una transición de fase. Acuérdense que la fuente en una transición de fase o el sistema en una transición de fase intercambia calor con el entorno, pero ese calor lo hace sin que varíe la temperatura, es la energía necesaria para balancear la diferencia de energía por la transición misma. Entonces es un calor, es un delta H, calor a presión constante, que se llama calor latente. Si lo medimos por mol, es el calor latente por mol, ¿no? Tenemos, acá es donde está la transición y se hace así, ¿no? El cambio de entropía es el calor, la entalpía por mol dividido la temperatura de transición, ¿no? Calor sobre T, que es un calor latente, se llama calor latente, calor de transición sobre Tc, sobre T de transición. Entonces eso lo aplicamos a esta expresión, multiplicamos por el número de moles del sistema para tener el cambio de entropía total, porque estas cantidades son por moles, y entonces eso es el cambio de entropía que se debe a este salto del integrando. Luego seguimos integrando esto, que más se parece a 1 sobre T, la Cp del líquido. O sea, las integrales, si estas son constantes o más o menos constantes, se van a parecer a logaritmos naturales. Luego tengo otra etapa de transición de fase. Bueno, acá una cosa que quería decir es que en las transiciones de fase, como vamos pasando de sólido a líquido y de líquido a gas, siempre van a implicar un aumento de entropía. Bueno, acá tenemos el otro cálculo de transición de fase, que lo hacemos de la misma manera, que acá en el integrando está puesto como que baja, pero porque hay por el cambio de capacidad calorífica de ese sistema particular que se está tratando de representar, pero cuando hago el integral, esta igual me sube la entropía. No, siempre uso esta misma expresión y finalmente tengo, bueno, para lo cual voy a tener cuando hago el integral va a ser una mayor que 0, y finalmente tengo que seguir integrando entre la temperatura del líquido gas y T de todo esto.
El resultado es esto que se ve acá. Es cantidades que se parecen a un logaritmo natural, que es, más o menos no varía mucho y van como una recta, digamos. Pero son logaritmos naturales. ¿No? El sólido, que es el más ordenado de todo, y acá hay un salto brusco hacia el líquido, debido a la transición de fase, y acá del líquido al gas aún más grande, también debido a la transición de fase. Bueno, y con eso, así, de esta manera se puede proceder. Si quiero calcular en un sistema un dado volumen desde cero absoluto, trabajo con CB, y si bajo otras condiciones y otros tipos de trabajo, en vez de poner B constante, pondré otras densidades o campos constantes. Bueno, ahora apuntemos entonces a la pregunta más interesante de la clase de hoy, que es cuánto vale la entropía en el cero absoluto, o sea, si podemos dar un número de la entropía en el cero absoluto, y también qué significa el cero absoluto, ¿no? Para saber cuánto vale la entropía en el cero absoluto, primero tenemos que saber qué significa el cero absoluto. Bueno, ustedes saben que si estamos hablando de una temperatura T igual a cero, T es la energía de movimiento de las moléculas, o sea, si T es igual a cero, desde una visión clásica es un estado accesible, significa que las moléculas están quietas, no están en reposo. Entonces esto implica que las moléculas no se mueven, ¿no? Entonces, desde la mecánica clásica podemos decir que si las partículas están quietas, el desorden es nulo, ¿no? Porque el motor del desorden en termodinámica es la temperatura, es lo que hace que las moléculas se muevan al azar, lo que hace que si yo quiero ir siguiendo una partícula dada en un gas, y en un gas de partículas, y trato de concentrarme en seguirla, en un segundo la pierdo, porque el movimiento azaroso hace que le pierda la pista. Entonces, es por eso que hay desorden, ¿no? Si no hubiera temperatura, no hay movimiento, no hay ningún desorden. Por cualquiera sea el arreglo o la distribución de partículas que queden una vez que se quedan quietas, siempre va a estar así. No cambia nada porque están todas quietas, entonces está totalmente ordenado. Yo sé ahora dónde está cada partícula, y si sigue en ese estado va a estar en ese lugar por siempre hasta que tenga temperatura, pero por siempre, mientras T sea igual a cero, cada partícula va a estar en el lugar donde quedó, o sea, no hay desorden. Por eso decimos que el desorden es nulo y el orden es total, es lo más ordenado posible. Bueno, esto es, entonces, si el desorden es nulo y la entropía es una medida del desorden, podemos decir que la entropía vale cero en el cero absoluto, ¿no? Esto, bueno, es un argumento que puede servir desde la mecánica estadística, o sea, se avala desde un modelo de partículas, pero desde la termodinámica no podemos afirmar, es un análisis que no vale. Es decir, si queremos hacer todo a partir de mediciones macroscópicas, como se hacen en termodinámica, ¿no? Midiendo valores medios y esas cosas, este análisis en esa teoría no vale. Así que ahora veamos qué se puede decir acerca del cero absoluto desde la termodinámica. Entonces, supongamos un sistema cerrado en equilibrio de materiales y solo trabajo PV. ¿No? La superficie de estados de equilibrio con la que describimos el sistema va a ser una GDTP, estamos usando parámetros de control AT y AP, entonces la superficie de equilibrio es una GDTP, ahí está guardada toda la información del sistema, luego sabemos que G es H menos T por S, y que menos S es la pendiente de G con T a P constante. No, esta S es la misma que esta menos S, nosotros la podemos meter acá,
y podemos escribir que G es H más T por la pendiente de G con T a P constante. De acá podemos despejar G menos H sobre T, o sea, la pendiente de G con T a P constante, y luego ver qué pasa en el cero absoluto con esto. No, puesto que S es finita, en el cero absoluto, bueno, acá lo vemos, si S es finita, T vale 0, G es igual a H en el cero absoluto. O sea, en el cero absoluto, a medida que me acerco al cero absoluto, G tiene que tender a H. Y entonces, acá lo que voy a tener es un 0 sobre 0, ¿no? Porque G menos H vale 0 en el cero absoluto y T vale 0. O sea, tengo una indeterminación, ¿no? En T tendiendo a 0, me surge una indeterminación porque G tiende a H y esto implica un 0 sobre 0. Para poder resolver eso puedo usar la regla del L'Hopital. Acá está la cuenta de la regla del L'Hopital, ¿no? Acá está planteada. Lo que tengo que hacer es la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1. Bueno, y hacer el límite cuando t tiende a 0, ¿no? Y acá me queda el límite de las pendientes de G con T a P constante menos la pendiente de H con T a P constante. Pero esta pendiente que está acá, bueno, está bien, es todo esto que está acá, o sea, todo este límite es el límite también de la pendiente de G con T a P constante cuando t tiende a 0, o sea, es esto. Y como vemos, acá está esto por un lado y esto por este lado, o sea, como que la pendiente de H con T a P constante está de más ahí. Bueno, esto es válido solo si esta otra pendiente es 0. O sea que lo que podemos deducir de acá es que en el cero absoluto la capacidad calorífica de presión constante es 0, ¿no? Porque esa pendiente H con T a P constante no es otra cosa que la capacidad calorífica a presión constante. Bueno, podemos hacer lo mismo para demostrar que CB de t igual a 0 es igual a 0. No, basta con reemplazar G por F en el cálculo anterior, ¿no? H por U y P por B. No obstante, lo vamos a hacer porque se supone que están aprendiendo y viene bien que lo vean de nuevo. Entonces, ahora vamos a trabajar con la superficie de estado de equilibrio F de TB. F es U menos T por S. Y la pendiente de F con T a presión constante es menos S. Así que tomo estas dos S y reemplazo esta S acá. Y eso me da, fíjense que la misma cuenta que antes, nada más que con otras variables. Me da F igual a U más T por la pendiente de F con T a P constante. Y de acá puedo despejar la pendiente como F menos U sobre T. Sí. Ahí la diapositiva creo que está mal, ¿no? Cuando dice menos S igual la derivada de F respecto a T a P constante, no sería a P constante. Acá es a B constante. No, a la izquierda. Ah, sí, tenés razón, es a B constante, voy a tener que corregir. Bueno, igual. Bueno, corrijo ahora. Sí. Me queda doblada. Vamos a salvar y tenés razón, pero acá me quedó esta B inclinada y hay que hacer con esta, sí. Ahí está. Bueno, seguimos.
Entonces, esto implica entonces que f menos u sobre t es igual a la pendiente de f con t a b constante. Así que acá, puesto que S es finita, ¿no? Acá lo vemos acá, ¿no? S es finita, cuando t tiende a 0, f tiende a u. O sea, este f menos u es un 0 y me queda un 0 sobre 0 como en el otro caso, ¿no? Para cuando t tiende a 0, f tiende a u, y eso implica que f menos u sobre t es un 0 sobre 0. ¿No? Y esto, como antes, se resuelve con la regla de L'Hopital, con una cuenta muy similar, ¿no? Ahora tengo que hacer el límite cuando t tiende a 0 de la derivada de, también, antes también, ¿no? Del numerador dividido la derivada del denominador. La derivada del denominador me da 1 y la otra me da esto, ¿no? La pendiente de f con t a b constante menos la pendiente de u con t a b constante. Pero esto que está acá es lo mismo que esto, o sea que acá todo esto es el límite cuando t tiende a 0 de la pendiente de f con t a b constante. ¿No? Tenemos esto y tenemos esto, y nos sobra lo otro, esto otro que para que se cumpla esta relación tiene que ser 0. O sea, esta pendiente, que no es otra cosa que CB, debe ser 0. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Bueno, ahora veamos, hagamos un análisis similar, pero para transiciones de fase o reacciones químicas en el cero absoluto, ¿no? Yo voy a escribir las cosas como para transiciones de fase, pero valen para transiciones de fase, perdón, para reacciones químicas, pero vale para transiciones de fase lo mismo. ¿Por qué digo para reacciones químicas? Porque hablo de productos y reactivos y en todo caso tendré que hablar de fase alfa y beta si estoy refiriéndome a transiciones de fase. Entonces, la G de los productos o reactivos es igual al H de los productos o reactivos menos T por S de los productos o reactivos. Eso me lleva a, teniendo en cuenta que el delta GR, el delta G de la reacción, es G de los productos menos G de los reactivos, que el delta H de la reacción es H de los productos menos H de los reactivos, y que el delta S de la reacción es S de los productos menos S de los reactivos. Entonces, luego, asumiendo estas definiciones, cuando hago la resta de esta relación para G de productos menos esa misma relación para G de reactivos, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que el delta GR es igual al delta HR menos T delta SR. Puesto que el delta SR es finito, cuando t tiende a 0, lo que observo, lo mismo parecido a lo de antes, que el límite cuando t tiende a 0 de delta GR es igual al límite cuando t tiende a 0 del delta HR. O sea, en el cero absoluto, delta GR y delta HR son la misma cosa, ¿no? Menos delta CR, sabemos que la pendiente de delta GR con T a P constante, ¿no? Porque es la diferencia de las pendientes, ¿no? Así que si yo reemplazo esto acá, me queda así la cosa. Luego puedo despejar la pendiente del delta G de la reacción como delta GR menos delta HR sobre T igual a de esto, ¿no? Y cuando t tiende a 0, bueno, tengo un 0 sobre el otro 0, porque el delta SR es finito también, y entonces si esto es finito, cuando t tiende a 0, como dijimos recién, el delta GR es igual al delta HR, esto se hace 0 y tengo
un 0 sobre 0 como antes. Hay un delay entre mi voz y las imágenes. Bueno, entonces esto lo resolvemos de la misma manera que antes, con la regla del L'Hopital. No, acá está la cuenta, es una cuenta muy parecida a la anterior. ¿No? Hago la derivada del numerador dividido la del denominador, me queda esto dividido 1, y bueno, acá otra vez aparece que esto también es este límite y es igual a esto, o sea, tenemos que esto es igual a esto, y entonces otra vez el delta HR de la reacción, o la pendiente del delta HR de la reacción con TAP constante, está de más, ¿no? Es decir, esto vale 0. Que significa que la capacidad calorífica de los productos es igual a la de los reactivos. Lo cual no debe sorprender porque ya sabemos de antes que la capacidad calorífica de cualquier sistema del cero absoluto son 0, o sea, 0 menos 0 da 0. Pero, qué sé, visto así, por ahí impresiona un poco. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Qué dicen los experimentos? Antes de decir eso, quería aclarar que algo similar se puede hacer con el delta U, ¿no? Como hicimos antes, delta F y delta U. Bueno, ¿qué dicen los experimentos? Bueno, los experimentos dicen, bueno, efectivamente que el delta HR y el delta GR de la reacción convergen cuando T tiende a 0. Eso se comprueba experimentalmente. Luego, y mucho más relevante, dicen que cuando T tiende a 0, las tangentes de ambos límites son nulas. Antes decíamos que la tangente con T es nula del delta H, pero la del delta G también es nula. Eso lo muestran los experimentos, ¿no? Muestran una cosa así, ¿no? Es decir, van convergiendo, pero además también las derivadas van convergiendo a un valor 0, ¿no? Van las dos convergiendo a un valor 0. Esto, bueno, no es novedad porque ya lo sabíamos de antes, pero esto sí es una importante novedad. ¿No? Esto ya sabemos que está predicho por la teoría, y esto es nuevo e impactante. ¿Por qué? Porque esto es el cambio de entropía de la reacción. Me dice que los reactivos y productos tienen la misma entropía, ¿no? Porque S de productos menos S de reactivos es igual a 0. Eso significa que productos y reactivos tienen la misma entropía. O sea, en el cero absoluto, la variación de entropía de cualquier reacción es igual a 0. Todos tienen la misma entropía. Nernst, observando esto, los postuló y se lo llamó tercera ley de la termodinámica. Nernst postuló que en el cero absoluto la entropía de todos los estados posibles de un sistema es la misma. Es a lo que le llamó la tercera ley de la termodinámica. Pero no solamente estábamos hablando de cualquier estado. Un sistema tiene más volumen o menos volumen, tiene la misma entropía, todo tiene, y bueno, por supuesto hicieron experimentos para corroborar esto y los corroboraron, pero cualquier estado posible en el cero absoluto de un sistema tiene la misma entropía, ¿no? Y eso entonces se enunció como la tercera ley de la termodinámica.
Así que esto implica que en el cero absoluto la derivada de la entropía respecto a cualquier variable de estado es cero, porque si todas tienen la misma entropía, un cambio de esa variable de estado no produce un cambio de entropía. Entonces cualquier pendiente respecto a cualquier variable, no la temperatura por supuesto, a cualquiera que no sea la temperatura, es igual a cero. Bueno, sea un sistema AT y P constantes, ¿no? Seguimos con los mismos parámetros de control. Hay un principio que se llama principio de Thomson y Berthollet, que encontraron los químicos haciendo reacciones químicas. Es decir, se encontraron con eso y enunciaron el principio con un montón de resultados que eran consistentes con este principio, ¿no? Y así lo enunciaron. El estado del equilibrio es el que realiza el proceso más exotérmico, o sea, el que libera más calor hacia el entorno, ¿no? El de mayor cambio de entropía debido a la reacción del sistema precedida por el signo menos sería, ¿no? Porque es calor del entorno. Para decirlo en variables, menos el delta HR de la reacción es máximo, ¿no? Eso es lo que marca el equilibrio, según se daban los experimentos de los químicos trabajando con reacciones químicas. O dicho en términos no de calor del entorno, que por ahí ellos medían el calor del entorno y no el calor de la reacción, sino de variación de entalpía del sistema, que la variación de entalpía del sistema era mínima, ¿no? Eso marcaba el equilibrio. Nosotros sabemos que a T y P constantes, lo que define el estado de equilibrio es la G mínima, no un H mínimo, sino una G mínima, ¿no? A la G esta la puedo poner como la G inicial, que tendrá productos irreactivos, que se generará una reacción, no necesariamente tienen que ser completas, como resultado de la reacción pueden convivir productos irreactivos en el equilibrio, y habrá un delta GR. Esto es una condición inicial, es una constante, no afecta, entonces decir que G es mínimo es lo mismo que decir que el delta GR es mínimo, a T y P constante. ¿No? Y este delta GR, que debe ser mínimo, es T delta SR más delta HR. Bueno, NERS se preguntó, bueno, finalmente nosotros, como les dije, para nosotros todo esto, el delta GR es lo que tiene que ser mínimo para marcar el equilibrio, el punto de equilibrio de la reacción. ¿Cuándo va a parar la reacción? El estado de equilibrio de las concentraciones de equilibrio. Entonces, el problema que se planteó en él es por qué el mínimo de entalpía permite predecir en tantos casos el mismo estado de equilibrio que el mínimo de energía libre de Gibbs, ¿no? Es decir, los químicos decían, este delta GR, se me agrandó esto, este delta HR es mínimo, ¿no? Bueno, hablaban de esto que era máximo. Y nosotros sabemos que lo que tiene que ser mínimo es esto, o sea, están ignorando este término. Pero su principio funciona, o sea, si lo ignoran, parece que está bien. Entonces uno se plantea por qué lo ignoran, y ahí es cuando NERS se puso a pensar en los procesos de bajas temperaturas. Es decir, Thomson y Berthollet, entonces, trabajaban a una temperatura ambiente, y NERS sabía que en el límite cuando T tiende a 0 de esta pendiente es igual al límite cuando T tiende a 0 de esta pendiente igual a 0. O sea, sabía que en realidad la variación de entropía en el límite cuando T tiende a 0, o dedujo, no es que sabía, se puso a pensar, dedujo, como vimos nosotros recién, que la variación de entropía, o a partir de experimento, eso no lo dedujo, perdón, me equivoqué.
a partir de experimento vio que esto tendía a cero cuando nos acercábamos al cero absoluto. Y entonces juntó eso con el principio de Thomson y Berthelot y dijo, claro, lo que están viendo los químicos es eso, ¿no? Que el delta H y el delta GR se están pareciendo en el cero absoluto y que las pendientes también de ambos se parecen a cero cuando se van acercando al cero absoluto, e incluso a temperatura ambiente es suficientemente bajo. O sea, esto en bajas temperaturas se parecen y las pendientes también, ya en bajas, pero no necesariamente tan bajas. ¿No? Este límite se acerca a cero en temperaturas inclusive como el ambiente, de modo tal que el delta SR es aproximadamente igual a cero. También a temperatura ambiente. Es decir, no el delta SR, sino que los químicos ven todo el término completo, T por el delta SR. O sea, ellos, para sus experimentos a temperatura ambiente o temperaturas menores, esto era mucho menor que el delta HR y por eso no lo veían. Veían el delta HR y enunciaron el principio en términos de delta HR. Así que de alguna manera estaban oliendo la tercera ley de la termodinámica, pero después tuvo que venir un físico para explicar eso. Los químicos son prácticos, resuelven problemas, nosotros le buscamos la vuelta al gato, hasta entender todo. Bueno, entonces ya quedó develado, esto se tiende a cero y entonces esto claramente es correcto, los químicos estaban en lo cierto, pero no sabían entender exactamente qué es lo que estaba pasando. Bueno, algunas consecuencias de la tercera ley las voy a contar ahora. Por ejemplo, la isoterma en T igual 0 es también una isentrópica, ¿no? Porque en T igual 0 todos los estados tienen la misma entropía, o sea, ese es constante. Después, esto implica que si tomamos el coeficiente de compresividad isotérmico, o sea, en T igual 0, bueno, es menos 1 sobre B sobre la pendiente de B con P a T igual 0, pero acá este T igual 0 es igual a decir que es entropía constante también, la entropía del cero absoluto. O sea, el coeficiente de compresividad isoentrópico es igual al coeficiente de compresividad isotérmico. Luego, puesto que alfa es 1 sobre B por la derivada de B respecto de T a presión constante, bueno, acá tengo T y P, o sea, uso la relación de Maxwell relacionada con la energía libre de Gibbs, y la reemplazo. Esto es lo mismo que la pendiente de S con P a T constante, y entonces esto tiene que ser a 0, porque en T igual a 0, perdón, esto tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces el límite cuando T tiende a 0 de esta pendiente es igual a 0, porque a distintas presiones todos los sistemas tienen la misma entropía, y entonces alfa es igual a 0 en el cero absoluto. Por ahí a algunos les puede parecer raro decir que un sistema en el cero absoluto tiene presión porque no hay movimiento, pero yo puedo tener un sistema apretado con una fuerza, sometido a una dada presión, aunque las partículas estén quietas. Es decir, la presión es la fuerza por unidad de área, en realidad. En el gas se debe al movimiento de las partículas, o es igual al movimiento, la presión que ejercen las paredes para contener el recipiente es la misma que se calcula a partir del movimiento de las partículas. Bueno, entonces el coeficiente de alfa es igual a 0 en el cero absoluto. Después Kt es finito en el cero absoluto en T igual a 0. ¿Por qué? Porque
tenemos que el límite cuando t tiende a 0 de la derivada de p respecto de t sobre b, que es igual a alfa sobre kt, eso, es lo mismo. Acá usamos la relación tenemos t y b, o sea, usamos la relación de Helmholtz de Maxwell, debido a Helmholtz, y esto me queda la derivada de la entropía respecto del volumen a t constante, y esto tiene que ser 0. Y como alfa es 0 en el 0 absoluto y esto es igual a 0, bueno, no hay, kt no es 0, digamos, es una cantidad finita. O sea que kt en el 0 absoluto es finito. No es 0, es distinto de 0. Positivo y distinto de 0. Bueno, acá dibujé con mi pulso tembleque algunas curvas, como ilustrando que todas estas van a ser. Tienen más o menos esta forma y van a ser. Bueno, vayamos al postulado de inaccesibilidad, que básicamente dice que la temperatura igual a 0 es inaccesible. Vamos a ver que el postulado de Nernst es un doble implica con t igual a 0 inaccesible, ¿no? Es decir, la inaccesibilidad de 0 absoluto es lo mismo que el postulado de Nernst. Bueno, antes de eso vamos a hablar de una heladera, ¿no? Una heladera, que es para enfriar un sistema, ¿no? Puede funcionar como un ciclo de Carnot en reversa. No, la heladera va sacando, en realidad una vez que está a la temperatura que se quiere obtener, lo que va haciendo es compensar el calor que entra desde afuera, porque las paredes con las que está aislada pretenden ser adiabáticas, pero no lo son. Entonces entra calor y ese calor lo tengo que volver a sacar, y bueno, este ciclo de calor funcionando en reversa se encarga de eso, de sacar ese calor que entra y mantener esa temperatura F. Por supuesto, ni bien enciendo la heladera, el motor funcionará más fuerte para llevarlo a la temperatura TF y después entra en un ritmo, hace un ruido distinto. Cuando enciende recién, hace un ruido y después medio que se calma y es otra cosa. Bueno, eso tiene que ver con que hay un transitorio que acomoda las cosas y después hay que sostenerlo. Bueno, entonces, dado un entorno a temperatura T, entonces la heladera hace lo que les dije, ¿no? Sostiene a un sistema a una dada temperatura TF menor que T. Le va sacando calor en cada vuelta, ¿no? Entonces, ahora consideremos un proceso que es una suma de subprocesos de dos etapas para enfriar un sistema, ¿no? Una situación así. Acá tengo la entropía en función de la temperatura. Estas líneas son curvas de volumen constante, o sea, la S es una función de T y B, la superficie de estados de equilibrio. Fijo el volumen constante y me quedan curvas de S de T a volumen constante. Esta es una curva para un volumen grande y esta es una curva para un volumen pequeño. Estas dos se tienen que juntar en el cero absoluto porque la entropía del volumen grande y del pequeño en el cero absoluto valen la misma, ¿no? Todos los estados tienen la misma entropía, ¿no? Queda claro, volumen grande mayor que BG mayor que BP. Bueno, entonces yo tengo subetapas tengo varias subetapas de estas y de estas, tengo varias etapas de dos subetapas, esta y esta, así voy repitiendo. La primera es una compresión isotérmica, ¿no? Yo comprimo, en general es un gas, yo comprimo el gas, de esa manera es como que guardo orden en el sistema, porque isotérmicamente lo comprimo al gas, ¿no? Y guardo orden en el sistema porque reduzco su volumen. Y luego, bueno, esta compresión, como les dije, es isotérmica, acá la marqué con una flecha. El calor es mayor que cero porque al comprimir el gas el sistema libera calor. El calor del entorno, ¿no? QE dice ahí, ¿sí? Es decir,
hago trabajo sobre el sistema y el sistema libera calor al entorno para mantener la temperatura constante. Bueno, entonces la subetapa 2 es una expansión adiabática. Acá la dibujé como adiabática reversible porque es una línea de entropía constante, pero podría no ser adiabática reversible y la flecha iría un poco para arriba, digamos. Sería menos efectiva para enfriar, enfriaría menos. Entonces, provoca un enfriamiento delta T que es Tf menos T, T es la T final, menos la T del entorno, que es menor que 0, ¿no? Es un delta T que es menor que 0, es un enfriamiento. En este proceso el orden del sistema permanece constante. Sin embargo, fíjense que estoy desordenándolo en relación al volumen porque hago una expansión, pero estoy ordenándolo en relación a la temperatura porque hay un enfriamiento. O sea, hay un intercambio de orden. Cambio el orden almacenado en términos de volumen, de un delta V, por un orden almacenado en términos de un enfriamiento, de un delta T negativo. No, los dos, el delta V es negativo, al principio lo hago positivo y eso lo cambio por un orden en delta T negativo. Si tengo n pasos de esto, yo puedo ir enfriando al sistema en una cantidad n por delta T, pero claro, necesito n entornos con las temperaturas T0 menos n delta T, o sea, acá necesitaré un entorno a esta temperatura, pero para hacer la otra etapa, esta etapa de guardar orden, de isotérmica, para hacer esta etapa necesito una fuente a una temperatura menor, T menos delta T, y para hacer esta otra también, y para hacer esta otra también. O sea, finalmente, ¿por qué diablos hago n etapas si con 2 etapas resuelvo la cosa? Porque agarro mi fuente más fría y pongo mi sistema a guardar orden, haciendo la compresión con esa fuente más fría y después hago el proceso adiabático y en 2 etapas hago el mayor enfriamiento que puedo. Más no puedo porque no tengo otra fuente a una temperatura más baja. Bueno, al principio se planteaban este tipo de cosas, pero después se dieron cuenta de lo segundo y entonces lo que buscaban es una única fuente, ¿no? Un entorno porque no tiene sentido buscar un entorno por proceso isotérmico cuando lo que necesito es la fuente más fría. Bueno, entonces para lograr un enfriamiento, es decir, tengo dos limitaciones. Una es el mismo postulado de Nernst, ¿no? Que las curvas se me juntan en un mismo punto y eso me limita. No, en el cero absoluto, la curva de volumen grande y volumen pequeño tienen la misma entropía, ¿no? Eso dice esa expresión. Luego, solo puedo llegar hasta la temperatura TU, le llamé, la temperatura de fuente más fría, menos el delta T que provoco en la expansión adiabática. Más de ahí no puedo pasar. O sea, ese es mi límite. Claro que TU es distinto de cero, ¿no? Es la fuente más fría que tengo. Solamente 2 etapas tengo. 2 etapas para un dado trabajo. Yo podría hacer más eficiente el proceso de enfriamiento considerando varios trabajos en simultáneo, o sea, guardando en orden con varios trabajos y luego liberándolos, haciendo el intercambio de orden, desorden almacenado, todos por un delta T, un enfriamiento delta T, y entonces tendría, si tengo n trabajos, podría enfriar el sistema n por delta T. A ver si hice los... O sea, bueno, acá simplemente es cosa que ya les dije. Este delta T se produce para un proceso adiabático y como les decía, que, bueno, una vez logrado esto ya no puedo hacer más nada.
acá les debería haber dicho, lo podemos mejorar, y ahí es donde les digo, podemos hacerlo sumando muchos diferentes tipos de trabajos. Todos después hacemos los procesos adiabáticos de ese orden almacenado y los liberamos. Entonces, partiendo de una ATU, solo disponemos de dos etapas. Hay una etapa 1, que son procesos isotérmicos, los de la etapa 1, y después una etapa, en esa etapa 1 se acumula orden, como ya les dije, ¿no? QE, el Q entregado al entorno es mayor que 0, ¿no? Sale calor del sistema, el QE sobre T, ese que sale, es una disminución de entropía del sistema, que se ve en la curva, ¿no? En la curva que está acá se ve que la entropía baja. Bueno, y tenemos un conjunto de trabajos omega I a temperatura constante, ¿no? Son trabajos que se hacen a temperatura constante. Puede ser reducción de volumen, puede ser desimalación de un sistema emanado, pueden ser varias cosas. Ahora les muestro un ejemplo con dos trabajos. Entonces, son trabajos operando entre dos dados valores de la variable extensiva que los manifiesta, ¿no? Cada trabajo tiene una variable extensiva asociada que los manifiesta y bueno, operan entre dos dados valores de esa variable extensiva que los manifiesta. Y así guardo orden en diferentes variables extensivas que han manifestado los trabajos, y luego en la etapa 2 hago los procesos adiabáticos donde intercambio ese orden guardado por disminuciones de temperatura. Delta TI, sí, un delta TI para cada tipo de trabajo. Y así el enfriamiento total será una sumatoria de los delta TI. ¿Se entendió? Entonces, acá ilustro el proceso de nuevo. Es el proceso isotérmico, donde se guarda orden, acumula orden, y el proceso adiabático reversible, en este caso, si fuera irreversible sería la flecha para arriba, donde se intercambia orden, por un intercambio de, por ejemplo, es decir, de una variación de orden guardado en términos de X, acá está puesto en términos de X, cualquier variable extensiva que manifieste trabajo, por un intercambio, por un orden en temperatura, en diferencia de temperatura, en un enfriamiento. Bueno, y acá, si no se cumpliera la tercera ley, si las entropías no fueran iguales, fíjense que yo podría acceder en un proceso así al cero absoluto. Acá no puedo, acá sí. Igual ahora vamos a hacer unas cuentas que lo muestren también con cuentas, ¿no? Porque si no hacemos cuentas no somos físicos. Bueno, entonces este es el proceso isotérmico y este es el adiabático reversible. Bueno, les hago una ilustración de las dos etapas. No, consideremos un sistema, un gas paramagnético. Gas paramagnético, dos tipos de trabajo. Trabajo magnético y trabajo PV. No, supónganse que acá le metemos un pistón móvil en este recipiente y comprimimos al gas. Esto está a una temperatura TF, que es la temperatura de la fuente más fría, ¿no? Hacemos dos procesos isotérmicos, una compresión isotérmica que reduce el volumen del sistema, ¿no? La bajamos, y un campo magnético que alinea los imanes, que ordena los imanes, ¿no? Se acumula orden de dos maneras: en un volumen, reduciendo el volumen del sistema,
y alineando los imanes del sistema paramagnético. Bueno, le digo imanes, pero son moléculas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ambos procesos acumulan orden. La variación de entropía para ambos procesos es menor que cero. Luego, rodeamos al sistema de paredes adiabáticas y hacemos una expansión del gas. Y, bueno, esto es un delta B mayor que cero, donde intercambiamos ese orden almacenado en delta B por un enfriamiento, un orden almacenado en un delta T negativo. Y por otro lado apagamos el campo magnético y entonces los imanes se desordenan. Y ahí también cambiamos, el sistema se va a enfriar, aplicamos, los imanes se desordenan y para compensar ese aumento de orden, ese aumento de desorden, se enfría el sistema y quedamos con la misma entropía. Si el proceso es reversible es así, si no por ahí la flechita va para arriba, o sea, no es que aumenta un poco la entropía. Después vamos a ver en la última clase de todos cómo hacer la termodinámica del magnetismo y vamos a ver detalles de estas cosas de sistemas paramagnéticos, pero con esto se entiende, ¿no? Estamos cambiando orden acumulado con dos trabajos distintos y cuando hacemos las dos cosas a la vez provocamos dos tipos de enfriamiento y entonces por eso se enfría más el sistema, ¿no? En la medida que más tipo de trabajo podemos considerar, más podemos enfriar el sistema. Entonces obtenemos este delta T menor que cero con los dos trabajos, el trabajo magnético adiabático y el trabajo PB adiabático, que es un trabajo que se devuelve al entorno, ¿no? Se entrega energía al entorno y el sistema se enfría en los dos casos. Bueno, entonces consideremos entonces un sistema adiabático, Q igual a 0. No, el cambio de entropía para ese sistema adiabático es mayor o igual que 0 entre dos estados dados, ¿no? Es decir, para cualquier proceso que sea, que conecte dos estados, va a ser mayor o igual que 0 el cambio de entropía, ¿no? SA dTA XA menos SB de TB XB me va a dar mayor o igual que 0. TA, el estado A es el estado final, el estado B el estado inicial. Esta entropía la puedo escribir a partir del cero absoluto como la entropía en el cero absoluto al mismo XA más la integral entre 0 y TA de un CXA de T sobre T diferencial de T, ¿no? Luego esta otra podemos hacer lo mismo. Y las reemplazamos estas dos expresiones en la desigualdad y la parte de la integral de esta la paso para el otro lado. La de A entre 0 y TA la paso para el otro lado. Y así me queda SA de 0xA menos SB de 0xB mayor o igual que la integral entre 0 y TB. Bueno, de esto, y acá me queda menos la integral entre 0 y TA de CXA de T sobre T diferencial de T. O sea, me quedan cosas así. Luego, por el postulado de Nernst, nosotros sabemos que esto vale 0, ¿no? Porque la entropía en el T igual 0 para XA y para XB es la misma. Entonces esto vale 0. Y llego a la siguiente condición, que 0 es mayor o igual que esto. Luego asumamos que la temperatura final del proceso, TA, bueno, esto es 0. Asumamos que esta TA puede ser 0, ¿no? En el proceso llegué al 0 absoluto. Bueno, cuando llegué al 0 absoluto, que yo me planteo, llego a una contradicción. ¿Por qué? Porque esto vale 0, ¿no? Porque integral entre 0 y 0 da 0.
Y el otro término, es positivo. Y estoy diciendo que 0 es mayor o igual que un número positivo, o sea, llego a un absurdo. Por lo tanto, realmente t no puede ser 0. ¿No? Este término rojo es positivo y es absurdo. Eso es absurdo. Conclusión: si vale el postulado de Nernst, el 0 absoluto es imposible. ¿Alguna duda? Bueno, ahora veámoslo de otra manera, al revés, ¿no? La inaccesibilidad del 0 absoluto implica el postulado de Nernst. Entonces, sea el 0 absoluto accesible, nos planteamos. Entonces, partimos de una situación así, donde acá trazo una línea de entropía constante, tengo dos puntos de referencia, que es este, que es el XA y el XB, SA de TA XA igual a SB de TB XB. Acá tengo una de las temperaturas, la temperatura TA, que es la más baja, y esta es la temperatura TB, que es la más alta. No, vamos de TB a TA, sería el proceso, sería un proceso de TB a TA. Y es isoentrópico. E implica un enfriamiento, ¿no? TB mayor que TA. Estas dos las desagregamos como hoy, escribiendo la entropía del 0 absoluto más la integral entre 0 y TA del CXA de t diferencial de t, y la otra lo mismo. Luego reagrupo, mando las integrales para un lado, ¿no? O sea, tengo SA menos SB, que es la variación de entropía, SA menos SB es la variación de entropía para ir del estado B al A, igual a esta integral menos esta integral. La integral en B menos la integral en A. Ahora nosotros asumimos que t igual a 0 es posible. O sea, estamos en esta situación. T igual a 0 es posible. Por ejemplo, este es XA, este es XB y este es XA. O en esta otra. Acá voy a borrar esta flecha para hacer de nuevo todo. Tengo esta línea gris acá, también la puedo plantear ahí, y también este sería el XB ahora y este es el XA. El XA corresponde al 0 absoluto. Entonces asumimos que eso es posible. En el dibujo se ve claro, pero lo vemos en estas expresiones también. Esto vale 0 y esto significa que esto que está acá, que es una cantidad mayor que 0, en principio lo que importa es distinto de 0, me lleva a que esto es distinto de 0. O sea, la accesibilidad del 0 absoluto me lleva a la violación del postulado de Nernst, que acá se ve gráficamente, ¿no? Es decir, si yo llego al 0 es porque esto es distinto de 0, pero bueno, por ahí es más prolijo hacerlo con las ecuaciones. ¿No? El salto de entropía es este en un caso y es este en el otro caso. Entonces el postulado de Nernst es violado si asumimos que el 0 es accesible y por lo tanto, como es absurdo, nosotros decimos que esto no es posible y que esto tampoco es posible. ¿Entendieron todo? O sea, lo que pasó acá fue que hicimos, digamos, al revés. Al revés, sí, es decir, es un doble implica y bueno, quería ponerlo en evidencia. Bueno, entonces Nernst
doble implica inaccesibilidad. Sí, esto es, fíjense que acá otra vez hay una tercera ley que otra vez se propone como que el cero absoluto es inaccesible, nadie pudo llegar al cero absoluto, o sea, otro fracaso más. O sea, la termodinámica es una teoría de fracasado. Es así, pero bueno. Hay una convención que es una convención de Planck que propone escribir la entropía en el cero absoluto como cero, pero por convención, es decir, es una constante que uno arrastraría a todos lados. Digo, ¿por qué la vamos a arrastrar? Le ponemos cero y listo, ya que es la misma siempre, le ponemos cero. Así que desde la termodinámica decir que la entropía en el cero absoluto es cero es una convención. Desde la mecánica estadística hay argumentos para decir que sí, que vale cero. Bueno, y con esto terminé con la tercera ley de la termodinámica. La clase que viene voy a ofrecer una interpretación a nivel mecánico-estadístico de lo que es el equilibrio, lo que es la entropía, lo que es la segunda ley. Después eso lo consolidarán cuando vean mecánica estadística, pero para tener una idea viene bien.